Vamos con una segunda charlita que, así como la primera, yo la pensé más en términos personales, pero por supuesto tiene implicancias comunitarias. El pensarnos buscadores, el pensarnos peregrinos de esperanza, indudablemente más allá de la actitud personal, eso tiene una implicancia después en mi comunidad, en mi familia. El ver si me gana este quietismo y esta indiferencia de los sumos sacerdotes, unos capos, unos cráneos que la tenían recontra clara, pero solamente en el escritorio. O si también a veces puede filtrarse en mi corazón el miedo, no el miedo a que me pase algo, sino el miedo a perder el poder, el miedo a perder mi baldosa, el miedo a que el nuevo viene a competir conmigo. En esta segunda parte, la idea es que ya directamente podamos pensar en clave de comunidad educativa. Es decir, ya no solamente pasar por mi corazón las actitudes de las primeras lecturas, buscadores como los magos María y José, indiferentes y quietos como los sumos sacerdotes o temerosos como Herodes, sino también ya pensar en el marco del año jubilar cómo vamos a encarar este año. Yo voy a presentar la carta pastoral de este año el 8 de marzo en el encuentro que hacemos con todos los agentes pastorales, especialmente los catequistas, en el EAC. ¿Sí? Pero como ustedes ya de alguna manera comienzan a trabajar ahora y muchos empiezan a pensar un proyecto pastoral, la idea es darles elementos, mucho de esto está en las cartas pastorales, en la carta pastoral, porque este año justamente vamos a trabajar en esta línea, en la línea de unir la alegría del año pasado con la esperanza y ver qué implicancias tiene ser testigos y peregrinos de esperanza en la realidad concreta, en la de ustedes en los colegios. Por eso digo, más allá de que la carta pastoral recién se presenta el 8, la idea es aportarles a ustedes algunos elementos que puedan ayudar al trabajo que comienzan ya esta semana. Y entonces vamos a ver el jubileo de la esperanza en términos educativos. Este es el jubileo que ustedes van a ver por todos lados durante este año. Parece que se hizo un concurso a nivel mundial, se presentaron un montón de propuestas y finalmente fue elegida esta. Jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza. Como les decía yo, agregaba no solamente el Peregrinos de Esperanza, sino también el Buscadores de Esperanza. Se supone que el Peregrino de Esperanza ya algo tiene que lo va movilizando. Como nosotros estamos en Argentina, decíamos, primero tenemos que buscarla, después nos ponemos a peregrinar. Como que las situaciones muchas veces propias de nuestra realidad hacen que sea un poquito más complicado. Vamos a ver entonces por partes este logo, pero lo vamos a ver en términos de la comunidad educativa. Son 4 figuras estilizadas, las primeras, que son esos 4 que ustedes ven ahí, de distintos colores, ¿sí? Hay 4 figuras que parece que se van como agarrando uno al otro, como que están haciendo trencito, ¿sí? El carnaval carioca del final de fiesta, van ahí los 4, ¿sí? Representan la humanidad proveniente desde los 4 rincones de la tierra. Abrazados entre ellos indican la solidaridad y la fraternidad que une a los pueblos. Son 4 distintos, 4 de distintos colores y por eso planteo ahí, nuestra comunidad educativa también es diversa. Somos todos absolutamente distintos, ¿sí? Todos tenemos realidades distintas, distintos orígenes, distintas ideas y vivimos tiempos de mucha intolerancia, animada por discursos que parecen plantear todo en términos de amigos y enemigos y descalificando a los que son y piensan distinto. Creo que nosotros, todos, cristianos, no nos queremos y no nos podemos acostumbrar a este modo de vivir y relacionarnos entre nosotros. Somos hermanos, seamos hermanos. Les pediría también, a la hora de pensarnos testigos, peregrinos, buscadores de esperanza en este 2025,
que tengamos como claro estas cuatro personas, estas cuatro figuras estilizadas de distintos colores, y que podamos reivindicar nosotros como cristianos la fraternidad. El poder tratarnos verdaderamente como hermanos. Como digo, y lo sabemos todos, vivimos en una cultura de la absoluta intolerancia, del rechazo del que piensa distinto, a quien nunca lo vemos como hermano, sino siempre como un enemigo. Y ese discurso no se nos puede colar porque no es evangelio, no es una cuestión ideológica, es un tema de evangelio, es un tema de la buena noticia de Jesús, que no encaja con ese discurso de la intolerancia. Entonces también nuestro desafío será, como en el colegio, como en los pibes que lo están viviendo todo el tiempo, este discurso, cómo podemos hacer para que podamos reconocer al otro como hermano y no estar siempre en la descalificación, en la agresión, en la violencia, que puede a veces no ser con un arma, pero es con el arma poderosa que tenemos entre los dientes que se llama lengua. Y si no, con los deditos, escribiendo cualquier cosa de cualquiera en las redes sociales. A partir de estas cuatro figuras estilizadas, distintas, les pregunto y les dejo la pregunta: ¿cómo es el trato entre nosotros? En esta segunda parte la idea es que se queden con la pregunta que quieran, no hay papelitos, sino que se queden como pensando, porque esto lo van a trabajar después compartiendo en pequeños grupos. ¿Cómo es el trato entre nosotros? Como directivos, ¿cómo animamos a la fraternidad y a la solidaridad entre compañeros de trabajo y con el resto de la comunidad educativa? Ustedes, como directivos, son fundamentalmente los que tienen que animar en la comunión, que animar en la fraternidad. Es una responsabilidad enorme. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo crecer en esa fraternidad? También les planteo, y la solidaridad con otras instituciones educativas de la arquidiócesis. Porque no solamente es mirar la fraternidad con mi institución educativa. Por supuesto, es tu primera responsabilidad, como la del párroco, su primera responsabilidad es con su parroquia. Pero nosotros sabemos que pertenecemos a una familia más grande, que es la familia de la Iglesia, y la familia de la Iglesia en Buenos Aires. Y allí les dejo cómo crecer en la fraternidad y en la solidaridad. Porque yo sigo teniendo la esperanza de que entre instituciones educativas de la misma familia, Arquidiócesis de Buenos Aires, podamos romper con la profunda inequidad que todavía sigue habiendo. Tenemos prohibido hablar de plata. Y entonces tenemos colegios que tienen que rascar la lata todos los días. Y hay otros que tienen mucho. Estamos repitiendo un esquema que se da y que no es evangélico. Entonces tendremos que pensar cómo crecer en eso. Cómo poder, cuando desde la vicaría muchas veces se ha pedido información, en primer lugar es porque los colegios son de la arquidiócesis y está bueno que sepamos qué tenemos, pero también tiene que ver con eso, con que aprendamos a crecer en la fraternidad. No puede salir de un educador cristiano el concepto de decir, esta plata es nuestra, guardarla en tal lado, no avises que está en la caja fuerte porque si no te la van a querer sacar. Dios mío, no. Entonces, dejo como para que lo pensemos. Las cuatro figuras esas se abrazan. ¿Seremos capaces nosotros de llegar a lo mismo? Por eso digo, las implicancias del Evangelio y las implicancias del Jubileo de la Esperanza también tienen que llegar al bolsillo. El cura Brochero decía siempre, si el Evangelio llegó al bolsillo, llegó. Si llegó al bolsillo, llegó. Bueno, tenemos que seguir animándonos en eso. La cruz. La cruz expresa el amor de Dios por nosotros entregando la vida. La cruz del símbolo del jubileo está vacía, es decir, el Señor resucitó y venció a la muerte para siempre. La muerte ya no tiene la última palabra. Una de las figuras, la primera, está abrazada a la cruz, ¿sí? Es decir, que nos sostenemos en Cristo. Nuestras instituciones son instituciones católicas. Darle lugar a Cristo en nuestras comunidades. ¿Qué lugar ocupa nuestra fe en Jesús en la vida cotidiana de nuestro colegio?
¿Queda solo relegado a un momento o a un lugar del edificio? ¿Creemos y predicamos a un Dios que nos ama hasta dar la vida por nosotros? ¿O a un Dios juez, un Dios que condena, un Dios que vigila, un Dios que amenaza? La resurrección de Jesús es el fundamento de la alegría y de la esperanza cristiana. ¿Vivimos diariamente con alegría? ¿Somos testigos de esperanza? ¿Somos directivos de instituciones cristianas? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras instituciones? Y alguno dice, sí, en la capilla, tenemos una capillita, tenemos un oratorio. A veces viene el cura y hace una celebración. La idea es respirar a Cristo en la vida diaria. Y seguramente en muchas de sus instituciones, en muchos de sus colegios pasa, bueno, vamos por más. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en este año también, esperanzarnos en que Cristo tenga un lugar mayor, que tenga que ver con nuestra vida? Ese primer peregrino que abraza la cruz, de alguna manera lo mete a Jesús en su propia vida. ¿Cómo hacer que Jesús tenga que ver con lo que nos pasa? A veces el problema es el divorcio entre fe y vida. ¿Podemos llevar a Jesús a la vida cotidiana? Que se respire a Cristo en nuestros colegios. Este me parece que es otro enorme desafío. Que no quede reducido a la catequesis, a la hora en la que, bueno, hablan un poco de las cosas del cielo. ¿Qué implicancias tiene en la vida cotidiana el Evangelio? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo abrazamos esa cruz del resucitado? Me han escuchado ya muchas veces, a veces en las comunidades, cuando llego y les digo, Jesús está vivo o está muerto. Y la gente dice, vivo. Bueno, avísale a tu cara, hermano, dale. Que se note. Ahí radica nuestra alegría. Nuestra alegría no radica en la situación económica o en cómo está el tiempo o con qué estado de ánimo me levanté hoy. La alegría radica en que creemos en un Dios que me ama y que venció la muerte para siempre. Del mismo modo que mi esperanza radica en las promesas de Dios que cumple porque es fiel. Las olas. Ya alguno está pensando en las olas y el viento. No. Que vendrían bárbaros hoy, ¿no? Sí. Las olas. La peregrinación de la vida no siempre pasa por aguas tranquilas. Experimentamos tormentas personales y comunitarias. Momentos en los que nos sentimos que nos hundimos, que nos tapa el agua. Esa famosa frase, me tapó el agua, nos tapó el agua. ¿Cuáles han sido las actitudes en momentos difíciles de la escuela? ¿Vieron que hay gente que en momentos difíciles mejor que no hable? Porque parece que viene con el bidón, con querosén y te anima el fuego. ¿Sí? Hay gente que se queda estática, ¿no? Que parece que le pasa el problema por encima y no le mueve el amperímetro. Hay gente que se escandaliza, ¿viste? Y empieza a temblar y tenés que ocuparte de él y en lugar de ocuparte del problema. Y hay gente que se compromete, ¿no? Gente que se compromete, que capaz que no es su baldosa el problema. Dice, che, pará, ¿te puedo dar una mano? ¿En qué te puedo dar una mano? Digo, está bueno entonces revisar cuáles son nuestras actitudes en momentos difíciles de la escuela, es decir, en los momentos de tormenta. Eso reflejan las olas. Recuerden siempre que en el Evangelio las aguas representaban el mal, porque se suponía en la creencia popular que en el fondo del mar vivían monstruos marinos que muchas veces hacían naufragar a los barcos. Era muy poca la gente que sabía nadar. Y era muy poca la gente que tenía embarcaciones que podían soportar tormentas. Por eso, entonces, el agua está ligada a esto de me tapó el agua, a cuando la vida se nos zarandea. Y creo que como institución educativa eso pasa muchas veces. Bueno, ¿cuáles son las actitudes que tenemos? Lo que no podemos evitar son las tormentas. Van a venir, podremos evitar algunas, pero seguramente las dificultades van a venir. ¿Y cuál es la actitud que tenemos en ese momento? Insisto, hay gente que realmente se compromete y le pone pilas. Y hay otros hermanos que mejor que no vengan ese día. ¿Sí? Y después gente que parece que a veces le gusta y anima la fogata. Porque aparte está pensando que si a vos todo te explota, capaz que a vos te sacan. ¿Entendés? En otras diócesis. Haciendo memoria, ¿cuáles fueron las actitudes, los gestos, las acciones que nos ayudaron a superar las tormentas de la institución
y de la comunidad educativa en el pasado. Porque a veces está bueno hacer memoria, la esperanza también tiene que ver con la memoria, porque uno en el pasado tiene mucha escuela de aprendizaje y por lo tanto podremos responder con buenas actitudes a las tormentas de hoy, porque fueron las actitudes positivas que nos ayudaron en las tormentas de ayer. ¿Sí? Creo que esto es interesante, revisar en momentos complicados de la institución, en momentos en que creímos que nos hundíamos, ¿cómo salimos adelante? Y eso, ¿por qué digo salimos adelante? Porque estamos acá, quiere decir que las pudimos superar. Eso está bueno, hacer memoria agradecida y recuperar aquellas actitudes como para seguir para adelante. ¿Estamos? Ahora después lo que les voy a proponer después es, vamos a pasar de vuelta a las últimas diapositivas y para que le saquen si quieren una foto por las preguntas. Pues esta vez son preguntas disparadoras, como van a hablar por grupitos, la idea es que cada uno se quede con lo que quiere o con lo que más cree que sirve para su institución. El ancla. Casi les diría uno de los símbolos más importantes, el ancla. La cruz se transforma en ancla. Vamos. La parte inferior de la cruz se alarga transformándose en un ancla que se impone sobre el movimiento de las olas. El ancla siempre ha sido usada como metáfora de esperanza. Esto desde los primeros siglos de la Iglesia. ¿Sí? De hecho, se llama ancla de esperanza a una segunda ancla que a veces tienen los barcos. El ancla de la esperanza es el nombre que en la jerga marina se da al ancla de reserva usada por las embarcaciones para hacer maniobras de emergencia que permiten estabilizar la barca durante las tormentas. Esto es interesante. El ancla se tira sabiendo que no es la solución de la tormenta, pero es la que se clava abajo y te sostiene en la tormenta. ¿Sí? Por eso me parece que también es interesante reflexionar sobre este símbolo. Nos dice Francisco en una audiencia del año pasado, pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Entonces la pregunta que haría es, ¿dónde estamos anclados? A veces pecamos también cuando vivimos anclados a un cargo, anclados a una idea, anclados al siempre se hizo así, anclados en los prejuicios y preconceptos sobre los demás, anclados en la desilusión y en el desgano. ¿En qué estamos anclados? Podemos estar anclados en Cristo y será razón de nuestra esperanza, pero también podemos pensar si no estamos anclados a un cargo, a una idea, al siempre se hizo así, a los prejuicios sobre los demás, a la desilusión, al desgano. ¿Dónde estamos anclados? Sí. Nos dice el Papa, el mundo de hoy tiene tanta necesidad de esa virtud cristiana, se refiere a la esperanza, ¿no? El mundo necesita esperanza, como también necesita tanto la paciencia, virtud que camina de la mano de la esperanza. Los seres humanos pacientes son tejedores del bien. Ahí sonamos. No sé ustedes, pero yo el día que repartieron paciencia estaba tan inquieto que me fui. Desean obstinadamente la paz y aunque algunos tienen prisa y quisieran todo y todo ya, la paciencia tiene capacidad de espera. Incluso cuando muchos a su alrededor han sucumbido a la desilusión, quien está animado por la esperanza y es paciente, es capaz de atravesar las noches más oscuras. La esperanza y la paciencia van juntas. La esperanza es la virtud de quien tiene un corazón joven, y aquí la edad no cuenta, porque existen también ancianos con los ojos llenos de luz, que viven una tensión permanente hacia el futuro. El Papa nos incorpora esta idea de unir esperanza a paciencia, porque también en tiempos de tormenta lo que hay que hacer es bajar un cambio, es tranquilizarnos. Por eso les preguntaba cuáles son las actitudes que habremos tenido en momentos de tormenta de la institución educativa. Incluso podemos pensar también en tormentas personales, que evidentemente, hermano, la has superado,
Habrá salido más mojado, más chamuscado, medio rengo y golpeado. Pero si estás acá es porque la tormenta más o menos la estamos transitando. Que a veces ahí está también el núcleo para aprender a tratarnos bien entre nosotros. El poder preguntarme, che, ¿y aquel cuál habrá sido, cuál es su tormenta que quizá no conocemos? ¿Por qué será que responde como responde? ¿Será tan mal tipo? ¿Por qué tendrá esa cara? ¿No será que la vida lo golpeó demasiado y que quizá todavía no se le dio el espacio de confianza para compartir? Me gusta siempre un cuentito que dice que el enojo, la bronca y la tristeza se fueron a nadar. Y se fueron y se metieron desnudas al agua, dejaron la ropa en la orilla. Nadaron un rato y la que primero salió fue la bronca, porque siempre es mucho más impulsiva. Y entonces con la bronca que salió, impulsiva como es, que no piensa, que hace las cosas sin pensar, se puso la primera ropa que encontró. Y se puso la ropa de la tristeza. A la tristeza, que le sale mucho más lento irse, la tristeza se pega al alma y a veces ni con espátula la podemos sacar, salió mucho después del agua. Y cuando salió, con su santa paciencia, porque no le gusta irse, dijo, bueno, yo no voy a andar desnuda por ahí. Y se puso la única ropa que quedaba. Se puso la ropa de la bronca. Desde ese día hay mucha gente que está profundamente triste, pero que nosotros lo que vemos es su ropaje de bronca. Y nos reaccionan mal, y nos tratan mal, y nos dicen cosas horribles. Pues ¿y a este qué le pasa? Está recaliente. No, no está enojado, está súper triste. Por eso me parece que a veces también, a la hora de pensar dónde estamos anclados, a la hora de pensar cuáles son mis tormentas, vale la pena también pensar cuáles son las tormentas del hermano, qué es lo que le pasa a él. El logo primero, vamos a verlo completo, mírenlo completo ahora. Jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza. Y acá les voy recordando las preguntas para que cada uno se quede con la que quiera. Hablamos de estos 4 hombres absolutamente distintos, de distintos orígenes, de distintos colores. ¿Cómo vivimos la fraternidad en la comunidad educativa? ¿Cómo poder nosotros, directivos, responsables de esa comunidad, ser animadores de fraternidad? ¿Cómo poder desde el Evangelio romper con todos los discursos de intolerancia que dividen al mundo entre amigos y enemigos? ¿Cómo poder respetar la diversidad? ¿Cómo poder de verdad abrazarnos entre nosotros? Y que esa fraternidad, que esa solidaridad también llegue al bolsillo, tema incómodo si lo hay, pero que tenemos que animar a llevarlo a las implicancias, como nos decía Brochero. Tenemos la cruz es el mismo Cristo, nuestras instituciones son instituciones de la Iglesia. ¿Qué lugar ocupa Cristo? Nuestro Dios es un Dios que se lo respira en las oficinas, en el trato, en las aulas, con los pibes, o queda reducida a un oratorio, queda reducida cuando viene el cura, queda reducida cuando hay un catequista. Nosotros formamos ciudadanos cristianos. A veces el cuestionamiento que se nos hace cuando nuestra clase dirigente hace las cosas que hace es ¿dónde estudiaron? Y es impactante, porque muchos estudiaron en instituciones cristianas, en instituciones católicas. Allí se formaron. ¿Dónde quedaron los valores del Evangelio? Es un desafío grande que seguimos teniendo todos. Tenemos las olas, y las olas es la tormenta, las olas son los sacudones de la vida, las olas son cuando nos tapa el agua, todos lo tenemos. Y eso por un lado nos tiene que obligar a tratarnos mejor, porque el otro anda por la vida tratando de hacer con su vida lo que puede, como yo. No siempre hacemos lo que queremos. Y eso nos tiene que hacer profundamente misericordiosos entre nosotros. Nos tiene que hacer misericordiosos con los docentes, con los papás, porque yo también tengo mis tormentas. Y hablábamos de las tormentas institucionales, las dificultades que hemos tenido como colegio y que seguramente vendrán.
¿Cuáles han sido las actitudes positivas que hemos tenido en esos momentos para sobrellevar la tormenta? Hacemos memoria agradecida, pero también las registramos. ¿Por qué? Porque estas actitudes pueden ser las que nos sirvan hoy. Es como cuando le recomendamos un remedio a alguien, ¿vieron? No tenemos ni un año de química ni de farmacia, pero a alguien le duele algo y dice, mira, tomate esto que a mí me hizo bárbaro. Está buenísimo. No que hagamos eso, porque es ejercicio ilegal de la profesión, pero sí estoy haciendo un registro de memoria agradecida. A mí hubo algo que me hizo bien, entonces por eso te lo recomiendo. De algún modo, el hacer memoria sobre cómo enfrentamos las dificultades también nos ayuda a nosotros. A hoy, a la tormenta de hoy. El ancla. ¿En qué estamos anclados? Anclados en el poder, anclados en los prejuicios, anclados en las broncas. ¿En qué estoy anclado? Se nota en la mirada, se nota en la cara. ¿En qué estoy anclado? ¿O estoy anclado en Cristo? ¿En quién queremos anclarnos en este año jubilar? ¿Sí? Y verlo en conjunto, cruz, ancla, verlo junto a ellos, poder abrazarnos de verdad esta esperanza que, como nos dice el querido Francisco, viene de la mano de la paciencia. Qué difícil, pero no perdemos la esperanza. Ustedes son referentes, son directivos, son responsables, son autoridad. Y creo que entonces la misión es como doble. Nosotros tendremos que animarnos a contagiar el ánimo a tantos que no lo tienen. Por eso quiero compartirles ahora la última oración acá. Vamos a pasar despacito para si alguno sacaba fotos. Pasá. Seguimos ahí. Ahí tenemos una de las preguntas, si alguno la quería. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, me parece que está bueno que la charla también va a salir más espontáneamente. Acá es cómo es el trato entre nosotros, cómo animamos en la fraternidad y la solidaridad, cómo poder crecer en esa fraternidad y solidaridad con todas las instituciones educativas. Somos hermanos, hay hermanos que les va mejor, hay hermanos que no están tan bien, y en eso tenemos que seguir creyendo, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice el Evangelio. La otra pregunta, ¿qué lugar le damos a Jesús? ¿No? ¿Qué lugar le damos a Jesús en nuestra vida, en nuestra tarea cotidiana? ¿A qué Dios predicamos? Esto también es interesante, ¿no? A veces nos pasa a los curas cuando recibimos gente y dice, yo padre estudié en un colegio de monjas, te dicen todos así, ¿no? O yo fui monaguillo, y te empiezan a hablar de su experiencia de Dios, y tienen un Dios cruel, un Dios que juzga, un Dios que condena, un Dios que vigila, que lo único que hace es cargarte de culpas. Y el Evangelio es para que aprendamos a ser felices. Las olas, volvemos con las olas. Acá, ¿cuál es nuestra actitud en momentos difíciles de la escuela? Hacer memoria no para contarnos los dramas de todo lo que nos pasó, sino cómo salimos de ese drama. ¿Sí? La idea si les queda esta idea para compartir en el grupo, la idea es, ¿cómo salimos de eso? ¿Te acordás? ¿Te acordás las pilas que le pusimos? ¿Te acordás cómo nos confiamos a Dios? ¿Te acordás que rezamos con el tema? ¿Te acordás que buscamos ayuda en otras instituciones? Y hablábamos de las tormentas institucionales, las dificultades que hemos tenido como colegio y que seguramente vendrán. ¿Cuáles han sido las actitudes positivas que hemos tenido en esos momentos para sobrellevar la tormenta? Hacemos memoria agradecida, pero también las registramos. ¿Por qué? Porque estas actitudes pueden ser las que nos sirvan hoy. Es como cuando le recomendamos un remedio a alguien, ¿vieron? No tenemos ni un año de química ni de farmacia, pero a alguien le duele algo y dice, mira, tomate esto que a mí me hizo bárbaro. Está buenísimo. No que hagamos eso, porque es ejercicio ilegal de la profesión, pero sí estoy haciendo un registro de memoria agradecida. A mí hubo algo que me hizo bien, entonces por eso te lo recomiendo. De algún modo, el hacer memoria sobre cómo enfrentamos las dificultades también nos ayuda a nosotros. A la tormenta de hoy. El ancla. ¿En qué estamos anclados? Anclados en el poder, anclados en los prejuicios, anclados en las broncas. ¿En qué estoy anclado? Se nota en la mirada, se nota en la cara. ¿En qué estoy anclado? ¿O estoy anclado en Cristo? ¿En quién queremos anclarnos en este año jubilar? ¿Sí? Y
verlo en conjunto, cruz, ancla, verlo junto a ellos, poder abrazarnos de verdad esta esperanza que, como nos dice el querido Francisco, viene de la mano de la paciencia. Qué difícil, pero no perdemos la esperanza. Ustedes son referentes, son directivos, son responsables, son autoridad. Y creo que entonces la misión es como doble. Nosotros tendremos que animarnos a contagiar el ánimo a tantos que no lo tienen. Por eso quiero compartirles ahora la última oración acá. Vamos a pasar despacito para si alguno quiere, si alguno sacaba fotos. Pasa. Seguimos ahí. Ahí tenemos una de las preguntas, si alguno la quería. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, me parece que está bueno que la charla también va a salir más espontáneamente. Acá es cómo es el trato entre nosotros, cómo animamos en la fraternidad y la solidaridad, cómo poder crecer en esa fraternidad y solidaridad con todas las instituciones educativas. Somos hermanos, hay hermanos que les va mejor, hay hermanos que no están tan bien, y en eso tenemos que seguir creyendo, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice el Evangelio. La otra pregunta, ¿qué lugar le damos a Jesús? ¿No? ¿Qué lugar le damos a Jesús en nuestra vida, en nuestra tarea cotidiana? ¿A qué Dios predicamos? Esto también es interesante, ¿no? A veces nos pasa a los curas cuando recibimos gente y dice, yo padre estudié en un colegio de monjas, te dicen todos así, ¿no? O yo fui monaguillo, y te empiezan a hablar de su experiencia de Dios, y tienen un Dios cruel, un Dios que juzga, un Dios que condena, un Dios que vigila, que lo único que hace es cargarte de culpas. Y el Evangelio es para que aprendamos a ser felices. Las olas, volvemos con las olas. Acá, ¿cuál es nuestra actitud en momentos difíciles de la escuela? Hacer memoria no para contarnos los dramas de todo lo que nos pasó, sino cómo salimos de ese drama. ¿Sí? La idea en esta, si les queda esta idea para compartir en el grupo, la idea es, che, ¿cómo salimos de eso? ¿Te acordás? Y es muy sencilla la oración. Dice, esta va a estar en la carta pastoral. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. La propuesta que les quiero hacer en términos generales de toda esta mañana es, sabemos que es tarde, sabemos que estamos llenos de problemas, pero los animo a insistir un poco para que sea madrugada, para que vuelva a nacer, a surgir la luz de la esperanza, el sol que nos ilumina, porque la razón de nuestra esperanza es el mismo Cristo que está vivo y está entre nosotros.